sea cubierto de gloria. Viernes 28 de julio, viernes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni le darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que vive en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo al Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, así prolongarás tus días en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. No darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es limpia y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón.
Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida, con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas lo ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Este dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, hermanas, ya hemos escuchado este evangelio en días anteriores, el miércoles. Sin embargo, hoy el Señor ha querido pues explicárnoslo. Y pues al explicarnos el evangelio, ¿verdad? Nos dice que esos que escuchan la palabra pero sin entenderla, son los que viene el maligno y se roba los sembrados. Eso cae cuando el sembrador siembra, pero eso cae en la orilla. Tenemos que saber que es una parábola y que no es algo como que, ¿dónde yo me puedo poner entonces para no estar en la orilla? Estaré en la orilla siempre que yo me aleje, siempre que yo esté fuera de la fe, siempre que yo me aleje de Dios, que no busque estar en las cosas del Señor, que no busque en su palabra, que no esté atento a lo que me enseña y me indica. Entonces me mantengo en la orilla, me echo hacia la orilla. El Señor ciertamente, su gracia actual, ¿verdad? Llega hasta todos, hasta buenos y malos, pero esto no me aleja. Entonces, al alejarme de Dios y ponerme a la orilla, eso me acerca al maligno. No me aleja del maligno, me acerca. Entonces viene el maligno y roba lo sembrado. Son todas estas situaciones que nos viven pasando. A veces yo veo personas que tienen situaciones muy difíciles y la vida le va golpeando por sus malas decisiones, por el pecado que cometen y por el pecado en el mundo. Y se va haciendo un cúmulo de tantas cosas y esas personas a veces, aunque ya hoy lo disimulan bastante muchas personas, pero sí, muchas personas a veces creen más en un brujo, creen más en un curioso, en ese tipo de cosas del oscurantismo. Y se van y dicen, no, fue que me echaron algo y tengo que ir a hacerme una limpia. En vez de creer en el Señor, se acercan al mal. Sí, otras personas simplemente se afanan y siguen y no se dan cuenta que están en la orilla, que se han alejado de Dios y que por eso las cosas no van para nada bien, pero para nada. E insisten y en vez de acercarse, se alejan cada vez más hasta perderse. También dice el Señor, esas semillas del sembrador que caen en terreno pedregoso, son estas personas inconstantes, lo va a decir el Señor. No tienen raíz. Ya hablábamos el miércoles de este punto, ¿no? No tienen raíz, son inconstantes. Son estas personas que vemos que antes a todo el mundo le decían bipolar, a veces porque no sabíamos bien la concepción y lo que conlleva ser bipolar. Y la gente entendía que bipolar es el cambio de humor y punto, y conlleva más cosas. Pero bueno, esa persona inconstante que a veces nosotros la vemos que están en las cosas del Señor, están muy entusiastas y quieren que lo que ellos les llega a la cabeza se haga y como ellos lo digan. Y entonces cuando encuentran, no, espérese hermanito, aquí no trabajamos así. No, hermanita, mire, tenemos un orden, las cosas de Dios organizadas, ¿no? Entonces se sienten tristes, se sienten, no, pero ¿y esta cosa qué es? Pero si eso era así, pues si no, pero entonces ¿para qué que piden ayuda? Y entonces se alejan rápidamente. O están orando y le están pidiendo al Señor con mucho entusiasmo, Señor, yo te adoro y yo declaro que va a hacer esto y yo te pido. Y pasa el tiempo y viene el tiempo y no obtienen aquello que ellos quieren porque les parece a ellos, no porque el Señor le haya prometido nada de eso. Y entonces se terminan desanimando, terminan diciendo, bueno, pero que uno se cansa de orar y de buscar, yo no veo ningún cambio porque todo lo ven solo por lo material
Y si pidieron el trabajo y no lo tienen, o si pidieron al Señor que les dé una casa y no la tienen, o que conseguir algún dinero, salir de algún problema, o las cosas como ellos la entiendan ellos y no como realmente son inconstantes. Pasa de diversas formas. Hay diversas maneras de ser inconstante, pero dice el Señor, son aquellos que no tienen raíz. Sabemos que las raíces la dan los principios, la cultura, la familia, la buena educación. Esto nos hace ser estables, nos hace ser constantes, pero vivimos en una sociedad cada vez más frágil, cada vez más de cristal, que nos rompemos muy fácil, nos desvanecemos, nos dejamos convencer por cualquier teoría que esté bien publicada y que tenga buena promoción, porque a veces nos falta raíz. Dice el Señor que los que caen entre zarzas son los afanes de la vida. Yo creo que este es el grupo más amplio. Ahí cabemos todos. Yo no me gusta casi leer esta lectura porque creo que casi siempre me golpea en la cara. No puedo negar que también a veces tengo mucho de Marta, ¿verdad? Que nos dejamos envolver por el hacer y hacer muchas cosas. Y son tantas las cosas a veces que hacemos y dejamos que la zarza, ¿verdad? Que vendría también simbolizando esa cizaña que está creciendo junto a nosotros, el pecado en el mundo, el afán por las cosas y las realidades materiales nos hacen a veces alejarnos, desvirtuarnos, no estar atentos a aquello que realmente nos correspondería. Y pues bueno, nuestra vida, los afanes de la vida, hace que se ahogue nuestra semilla, nuestro ser, lo que Dios nos ha dado, y terminamos siendo estéril. Esto es la explicación del Señor, dice que termina siendo estéril. Y a veces nosotros tenemos tanto para dar, tenemos tanto potencial en el Señor, pero terminamos estéril, porque dice el Señor, y ahí entra la palabra del Señor que dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Ahí entran o entramos los que vivimos con los afanes de la vida, con ese estrés, con estas cosas. Ahí. Porque los que quieran salvar su vida la perderá, pero los que pierden su vida por el Evangelio, los que den su vida, los que escuchen la palabra de Dios, los que lleven esto que debe de ser, entonces aquí sí vamos a encontrar aquello que debemos. Por ende, debemos dejar de ser tan necios y poder vivir una vida más en Cristo. Y ahí entra la cuarta, ¿verdad? Los que escuchan su palabra y la entienden. Los que escuchan su palabra y la entienden. ¿Quiénes son esos? Recuerden que el Señor dice, te doy gracias, Padre, porque le has ocultado esto a los sabios y entendidos, a esos que son necios, que se la dan, que los que son pomposos, lo que son, y se las mostrado, se las has mostrado a estos humildes, a estos pequeños, se las has mostrado, porque recuerden que los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Son dados a aquellos que son humildes, a aquellos que tienen fe, a aquellos que se abren a la gracia, a la dicha del Señor. Y entonces es ahí donde escuchamos la palabra de Dios y podemos entenderla. Fíjense que los primeros, los que caen en la orilla, no logran entender, y por eso el maligno entra, porque su entendimiento está embotado. Mejor rechazan a Dios, dicen, no, es que eso de Dios a mí como que no me cuadra, no, es que yo no puedo creer en esto. Pero los del cuarto punto, los que escuchan la palabra, la entienden, porque son tierra buena, y esto dan fruto, porque no se dejan llevar por los afanes de la vida, porque no son inconstantes, sino que son perseverantes, aunque la cosa vaya mal, aunque las situaciones pesen, aunque la vida choque, aunque el viento nos frene, están ahí, son constantes, saben que van hacia adelante, saben que tienen que seguir, saben que hay que continuar. Y a veces el dolor es fuerte, a veces la necesidad es mucha, pero son constantes, pero no se dejan llevar por los afanes de la vida, ni por lo de la moda, ni por el momento. ¿Por qué? Porque escuchan la palabra de Dios, porque cuando oran Dios le habla, porque cuando buscan en la palabra Dios les da su respuesta, y porque como son creyentes y son tocados por el Espíritu Santo, tienen la sabiduría para poder entender, entienden. Por eso hoy, queridos hermanos y hermanas, vamos a pedir al Señor que nos dé humildad, que nos dé el don de la escucha, que nos permita orar y buscar su palabra, que nos permita ser tan sensatos que podamos siempre refugiarnos en Dios, en su palabra,
entenderla y por ende llevarla por obra, para dar aquellos frutos que estamos llamados a dar. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares, y les acompañe para siempre. Amén. Cantaré al Señor, que sea cubierto de gloria.